palabra, pero lo poquito que yo conocía de Cristo me fue suficiente para salvación. Y de ahí en adelante comencé a caminar por fe. Comienzo a conocer la palabra de Dios y comienza a crecer mi fe. Entonces comienzo a servir al Señor en el Espíritu. El servicio para el Señor es en el Espíritu, porque si andamos en la carne, el fruto de la carne es muerte, separación. Se pierde mi comunión con Dios. ¿Cómo voy a poder servir al Señor así? El servicio al Señor es en el Espíritu, no en la carne, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y el primer mandamiento, vamos a Romanos 10. El primer aspecto en cuanto al Evangelio de la salvación es que lo obedezcamos. Porque si me han compartido el Evangelio y yo no he ido a los pies de Cristo, ¿tengo algo que ver con Dios? Todo el paquete de bendiciones de Dios para el hombre viene en Cristo. Si alguien no va a Cristo, ¿recibe alguna bendición de Dios? Absolutamente nada que ver con Dios. Solamente recibirá la ira de Dios. Romanos 10:14. ¿Convocarán a aquel en el cual no han creído? Primero viene creer, luego invocar. Segunda pregunta, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Primero viene oído y después creer. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Primero tiene que haber el predicador, luego el oído para poder creer e invocar. Tiene un orden. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quiénes somos enviados a predicar? Todo aquel que ha reconocido a Cristo como su Señor y Salvador tiene la responsabilidad delante de Dios de compartir esas buenas nuevas de salvación que Dios le ha dado. ¿Necesita algo más, saber algo más para predicar el Evangelio? ¿Necesita conocer los versículos? La mujer samaritana, ¿cuánto tiempo necesitó de estudio para ir a predicar el Evangelio a otro? Sencillamente ella predicó lo que vivió en su corazón. Ella reconoció al Mesías, al Cristo que habría de venir. Y él fue y le dijo al mundo quién era el que le había salvado, lo que él había hecho en ella, en su corazón, y cómo le había salvado. ¿Es suficiente para predicar el Evangelio? ¿Necesitamos algo más? Claro, si tengo el tiempo para estudiar la palabra de Dios, debo aprender los versículos, y pero en el mismo momento que yo conozco a Cristo, ya estoy listo para compartir las buenas nuevas de salvación, porque nosotros hemos sido llamados a qué. ¿El mundo afuera conocerá si nosotros no hablamos? Es necesario abrir nuestras bocas y predicar la palabra de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. ¿Los perdidos vendrán a la iglesia o la invitación es que nosotros vayamos a los perdidos? ¿Cuán hermosos son los pies? ¿Para qué me sirven los pies? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debemos hacer como iglesia? Para ir al mundo, buscar almas para Cristo. La encomendación de Pedro, ya no serás más pescador. De aquí en adelante serás pescador, pero de almas. Como iglesia debemos hacerlo. Es nuestra responsabilidad delante de Dios. Es la manera del crecimiento de la iglesia. Cuando toda la iglesia estamos unánimes en este propósito, Dios va a obrar y va a obrar grandemente, porque el evangelio es poder de Dios. Versículo 16, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? No todos obedecieron al evangelio. El primer mandato es que obedezcamos al evangelio. Porque si yo no he creído en Cristo, ¿de qué voy a predicar? ¿De algo que realmente no tengo certeza en mi corazón? Yo voy y predico de Cristo porque ya sé, ya he vivido lo que Cristo ha hecho
en mí, la nueva vida que tengo ahora en Cristo. Porque si no tengo esa nueva vida, ¿qué voy a predicar? Primero tengo que obedecer el Evangelio. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Segunda Tesalonicenses 1:7 dice, y a vosotros que sois atribulados, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. El Señor Jesús un día volverá con los ángeles de su poder. Dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. Un día Él vendrá y pagará a cada uno conforme a la decisión que haya tomado con Cristo. Siempre en la escritura vemos los dos aspectos. Unos creyeron y otros no creyeron. Dentro de la misma iglesia de Cristo sucede lo mismo. Hay trigo y hay cizaña. Hay personas que realmente han creído, que han nacido de nuevo, y hay personas que no han querido obedecer. Y puede ser que lleves 20 años en la iglesia y aún no conozcas el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vivas una vida de religión, una vida de costumbre. Cambiaste la silla de otra iglesia por venir a ocupar la silla acá. Pero realmente la nueva vida no la va a encontrar en la iglesia. La nueva vida la va a encontrar en Cristo Jesús. Tú tienes que ir a Él, reconocer tu pecado. Si tú no reconoces, de pronto no sepas la fecha que llegaste a Cristo, pero lo que sí tiene que haber en tu vida, tiene que haber claridad que una persona era yo antes de llegar a Cristo y una completamente nueva después de que llegué a Cristo. Esa es la mejor manera para evaluar si realmente tengo vida eterna. Porque si yo me sigo gastando el tiempo en lo mismo que me gastaba antes, si me gasto el dinero en lo mismo que me gastaba antes, si me deleito en lo mismo que me deleitaba antes, porque ahora vengo a la iglesia, pero salgo el resto de la semana y hago lo mismo que hacía antes. No tiene, no tiene lógica bíblica. Por eso dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De versículo 9, los cuales sufrirán. Está hablando de los que no quisieron obedecer el Evangelio. Si tú estás acá presente y no has obedecido el Evangelio, la Escritura dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿En dónde? En el infierno. Por causa de no haber querido creer en el Evangelio. El Señor Jesucristo está ahí. Tú tienes que tomar una decisión con Él. O lo aceptas como tu Salvador, o le dices a Dios, no, gracias, déjeme que yo con mis buenas obras, o con mis pensamientos, o con mi religión, me basta y me sobra. Pero el Señor dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, el primer mandamiento es obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquellos que hemos obedecido al Evangelio, hay un mandamiento, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 4. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Estoy citando Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. ¿Es necesario tener una íntima comunión con el Evangelio? ¿Es necesario perseverar en el Evangelio? Filipenses capítulo 1, versículo 4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Pablo oraba por la iglesia. Aquí en Filipenses vamos a ver solamente dos motivos de oración que da Pablo. El uno está en el versículo 5 y el otro está en el versículo 9. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día
hasta ahora. ¿Cuál era la petición especial de Pablo por los hermanos en Filipos? La comunión en el Evangelio. Manos, ¿cómo puedo estar yo predicando el Evangelio si no permanezco en él? Más como Cristo yo quiero ser. Es necesario permanecer en mí y yo permaneceré en vosotros, porque así como el pámpano no puede permanecer si el pámpano no permanece en la vid, no puede llevar fruto. Así nosotros de la misma manera. Si no permanecemos en Cristo, ¿llevaremos fruto? La comunión íntima es con Él, la comunión con el Evangelio. ¿Cómo podré yo predicar el Evangelio correctamente si no predico a otros, si no hablo de Cristo? Entre más yo lo predico, más me voy a desenvolver fácilmente con el Evangelio, porque está en mi boca, está en mi corazón y diariamente lo estoy. Es necesario escuchar prédicas del Evangelio. Muchos dicen, no, yo a esa reunión no voy porque yo ya soy salvo. Eso es para no creyentes. No necesitamos estar preparados para presentar defensa. Cada uno de los hermanos que se paran en un púlpito a predicar el Evangelio lo hacen desde un punto de vista diferente sin perder el fundamento que es Cristo. Pero debemos tener comunión íntima con el Evangelio. Es completamente necesario porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y el mandamiento para nosotros es que seamos llenos del Espíritu Santo. Pero si yo en vez de estar lleno del Espíritu Santo, tengo el Espíritu Santo apagado, contristado, he sido rebelde al Espíritu de Dios, estoy viviendo mi vida como yo lo pienso, como yo lo quiero. Cuando yo vivía sin Cristo en el mundo, dice Efesios, que lo que me guiaba eran mis deseos y mis pensamientos. Y era así. Hacíamos lo que queríamos, lo bueno que yo pensaba, eso es lo que hacía. Ah, no, es que eso es bueno a mi pensamiento. Vivía conforme a lo que yo quería, lo que era mi deseo. Pero ahora en Cristo Jesús, mis deseos en quién tienen que estar puestos, mis pensamientos. Por amor de Cristo lo he perdido y lo tengo por basura para ganar, porque el amor a Cristo me constriñe, el amor a Cristo me obliga a servir, me obliga a ser, porque le amamos a Él. Cuando Cristo es mi deleite, cuando tengo esa comunión íntima con el Evangelio, porque ahí es donde está la vida, porque ahí es donde está la autoridad, el poder, ahí es donde nos deleitamos, porque la lucha no es nuestra, porque el Señor es el que lucha nuestras batallas, porque ahí es donde el Evangelio tiene poder, porque lo hacemos en el Espíritu y no en la carne, es donde está la verdadera comunión. Y esa responsabilidad es de cada uno de nosotros. Pasamos al versículo 27 de ahí mismo de Filipenses capítulo 1, porque es necesario también andar conforme al Evangelio. Solamente que os comportéis como es digno, haz mi carácter más como el tuyo, más como Cristo yo quiero ser. Que nuestras vidas no vayan en contra de lo que yo estoy hablando. Porque si yo estoy hablando de un Cristo que salva, estoy predicando a mi familia que vayan a Cristo, que encontrarán la paz, que encontrarán el perdón, que encontrarán esa vida eterna, ese gozo. Pero mi familia está viendo en mí egoísmo, murmuración, crítica. ¿Qué tipo de Cristo estoy mostrando? Porque eso me habla de mi andar, de mi carácter, de mi vida, que sea cada día más hecho a su semejanza, porque ese es el propósito de Dios, que cada día seamos hechos a la imagen de nuestro amado Señor. Que cuando le maldecían, ¿cómo contestaba? Se defendía, peleaba, criticaba a los ancianos, murmuraba. La humildad, la mansedumbre, la entrega. ¿Cuánto entregó el Señor Jesucristo por ti? ¿Qué tanto realmente yo le amo? Porque cuando soy como Cristo voy a servir como Él sirvió.
Y él dijo, yo no he venido para que me sirvan, sino todo lo contrario. Yo vine a servir y a dar. Cuando ese es mi anhelo, ese es mi deseo más ferviente, yo voy a clamarle a Cristo por eso. Señor, yo quiero ser más como tú. Yo quiero andar conforme a lo que es digno del Evangelio, porque nosotros predicamos el Evangelio con nuestras bocas, pero también lo predicamos con los pies, con nuestro andar diario. Y la escritura en Romanos 8 nos exhorta que vivamos en el Espíritu Santo, que andemos en el Espíritu Santo, que pensemos, dice que pensemos que el que es del Espíritu, las cosas del Espíritu, piensa, y que nos ocupemos en las cosas del Espíritu. Porque el que es de la carne se ocupa en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu se ocupan en las cosas, como Pablo dice en Gálatas 6, dice, que el mundo no espere nada de mí, así como yo tampoco voy a esperar nada del mundo. Esa es una decisión que cada uno de nosotros debe tomar. Porque ya somos del mundo, no estamos en el mundo, pero tiene que haber una gran diferencia en nosotros. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Pero si llego al mundo y me parezco, hago lo que el mundo hacía, no, pero es que qué pecado tiene tomarme una cerveza. Hablábamos con hermanos esta semana, bueno, pues sí. Muéstrame un versículo donde la Biblia dice que no es pecado tomarme una cerveza. Y decíamos, mano, no, tranquilo, pues si usted ve que no es pecado, no le ponga ningún problema, aunque la escritura sí habla del débil en la fe. Y si el débil en la fe pasa y me ve tomando una cervecita, yo le pregunté, bueno, ¿y usted en qué se fue? Y no, pues yo voy en mi moto. Ya, bueno. Y si lo coge un policía de tránsito y le hace una prueba de alcoholemia manejando su moto, usted me dice que no es pecado tomarse la cerveza. ¿Cuánto le cobran por ese comparendo? Y si la ley colombiana dice que es gravísimo tomarse una cerveza porque el comparendo vale mucha plata, yo voy a decir que no es pecado. Entonces le decía, no, no hay ningún problema. Mano, la cena del Señor comienza a las 10. Hago una cosa, tráigase dos cervecitas. Nos sentamos en la entrada de la iglesia y nos vamos tomando la cervecita mientras los hermanos van entrando a la cena del Señor. No hay pecado, no hay ninguna circunstancia, ¿por qué no hacerlo? Si no es pecado, ¿por qué buscamos un sitio oculto? Mire que muchas cosas son cosas que, Señor, ¿esto en qué me edifica tomarme una cerveza? ¿A mí en qué me hace falta? Me hacía falta cuando estaba en el mundo. Ahora en Cristo Jesús me hace falta tomarme una cerveza. ¿Para qué? Cosas que son principios fundamentales en cada uno de nosotros. Que no porque la Biblia venga. No busquemos la Biblia para justificar porque eso hacía Satanás. ¿Satanás con qué tentó al Señor? Con la palabra de Dios. ¿Y el Señor con qué le contestó? Con la palabra de Dios. ¿Podemos utilizar la palabra de Dios para torcerla para nuestra conveniencia? Indudablemente, pero eso no es andar como es digno del Evangelio. Continúa el versículo diciendo, el Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes en la fe del Evangelio. La responsabilidad del Evangelio en cuanto a la iglesia local es responsabilidad de todos. Todos debemos hacerlo, pero ¿cómo debemos hacerlo? ¿Cada quien por su lado? O la escritura dice que combatamos juntos en unidad, en un solo sentir, en un mismo espíritu, conforme a su voluntad. ¿Debemos trabajar en equipo? Hermano, muchas veces nos acostumbramos a trabajar solos. Yo hago muchas cosas, sirvo agua allí, pero hay donde me lleguen a... No, pero es que esa silla no va así. Es que el tinto le quedó... Un día una hermana me dijo, hermano, ese tinto que usted hace queda como agua sucia, me dijo, que porque era muy clarita. Y yo le dije, hermana, puede ser que usted tenga toda la razón, pero es que aquí en la iglesia somos aproximadamente 180. ¿Usted cree que yo haría 180 tintos para darle gusto a todos? Y hermana, la única manera que usted tiene para que se haga su gusto, mana, venga y lo hace usted. No hay de otra. Yo no le puedo dar gusto a todos, porque a uno les gusta clarito y a los otros les gusta. Mano, debemos aprender a trabajar en equipo. No, pero es que no me gusta. Sí, no nos gusta, pero es que el Señor lo manda. El Señor mandaba de dos en dos.
Yo debo aprender a trabajar en equipo. Debo aprender a sujetarme, a, a tener humildad, a amar a mi hermano. ¿Cómo puedo amar a mi hermano si no trabajo con él? No, pero es que no, somos como el agua del aceite. Sí, pero es que Dios me está ejercitando en la paciencia y Dios me manda que lo haga. Y cuando yo dispongo mi corazón, porque estoy es para servirle a Él. El trabajo es en unidad, en equipo, servidos por amor los unos. Entonces, cuando o sea, se arregla el asunto en casa, se corrige aquí, trabajamos en unidad, trabajamos en amor. Entonces, ¿cómo vamos a salir al mundo? Mirar cómo se aman. El amor fluye en la iglesia local. Y entonces, si estamos prestos para salir todos a combatir unánimes por la fe del Evangelio de Jesucristo, en unidad, conforme a su voluntad. Primera de Pedro, capítulo 3, porque la Escritura dice que abramos nuestras bocas. ¿Y él qué hará? ¿Qué hará con nosotros? Dice, abra vuestras bocas y yo la llenaré. ¿Es eso cierto? Claro, es una promesa de Dios. Pero eso significa que nosotros nos quedemos quietos, no hagamos nada. No, eso es lo que Dios hace. Y Dios cumple su promesa. Dios es fiel. Dios es fiel. Él dice que yo me pare aquí y abra mi boca para presentar su preciosa palabra. ¿Es en la guía del Espíritu Santo? Indudablemente que es en la guía del Espíritu Santo, pero eso significa que yo no debo prepararme. Yo debo memorizar la palabra de Dios. Yo debo permanecer en espíritu, estudiar la palabra de Dios, deleitarme en la palabra de Dios. Primera Pedro capítulo 3 versículo 15. Primera de Pedro. Dice, si nos santifica a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿En dónde debo santificarlo? ¿De qué habla el corazón? De ser santos en nuestra manera de vivir, desde lo más íntimo de nuestro ser. Porque el Señor exhorta en Isaías a su pueblo. Le dice, este pueblo me busca a mí. ¿Pero cómo le buscaban? Dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios cantaban alabanzas. Venimos a la iglesia, cantamos muy bonito, aquí somos santos. Pero se nos dice, pero su corazón está, por eso debemos santificar a Dios en mí, de lo más íntimo de mi corazón, porque el Señor conoce mis deseos, conoce mis pensamientos. De Dios nadie se burla. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Dice, y están siempre preparados para presentar defensa del Evangelio. Defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Delante de quién debo presentarlo con mansedumbre y reverencia. ¿Ese mansedumbre es para con Dios o para con aquel a quien yo le voy a presentar el Evangelio? Mire que muchas veces llegamos con la Biblia es a dar machete, a cortar, cuando no hay realmente mansedumbre y reverencia, amando a las almas perdidas. Presentárselo, eso no significa que vamos a desvirtuar el Evangelio, no, el mensaje del Evangelio no lo podemos cambiar. Tenemos que decirlo tal y como Dios lo manda, que el hombre es pecador y está condenado, eso no lo podemos negociar. Pero sí tiene que haber reverencia y mansedumbre para presentarlo, que no lleguemos a dañar a nadie, porque muchas veces nos preocupamos más porque no adoren santos por las circunstancias, que usted no vaya, que no haya fiestas, que no. Queremos cambiar a la persona, cuando el propósito de nosotros es cambiar. Le presentamos el Evangelio trae vida y el resto se encarga el Señor en su debido momento. Pero nosotros debemos estar preparados para presentar defensa, es indudable. Nosotros debemos andar como es digno del Señor, servir al Señor con integridad. Versículo 16.
teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. El Espíritu Santo habla a nuestra conciencia. ¿Quién conoce nuestra conciencia? Hay dos personas que conocen mi conciencia. ¿Quiénes? Dios y yo. Yo sé exactamente cómo viví esta semana. Yo sé exactamente en qué ocupé mis pensamientos. Si realmente esta semana me ocupé en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu, o me ocupé en las cosas de la carne. Porque hay una ley que es universal, que el Señor dice que lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Si en esta semana sembré para la carne, ¿qué voy a segar? De la carne. Voy a cegar separación de la presencia de Dios, separación de mi esposa, de mi hijo, de las personas más cercanas a mí. Si estoy mal con Dios, estoy mal con ellos. Lo que el hombre segare, eso mismo me podré agacharme y que eso pase sin que me cobije. De Dios nadie se burla, jamás. Debe haber una conciencia limpia. Pablo dice, porque he tenido buena conciencia delante de ustedes. Y Dios dice que si encomendamos nuestras vidas, si le reconocemos en todos nuestros caminos, Él enderezará nuestras veredas, y que hallaremos gracia y buena opinión, primero ante los ojos de Dios y también como consecuencia de ello, ante los ojos de los hombres. Pero si mi preocupación es estar bien ante los ojos de los hombres, Dios, ¿qué le dijo a David? Lo que tú hiciste en secreto, yo te lo voy a sacar a la luz pública, a mediodía, delante de todo el pueblo. ¿Y eso le sucedió? ¿Dios se lo cumplió? Lo que yo hago en secreto, mi buena conciencia o mi mala conciencia, Dios la va a sacar a la luz más temprano que tarde. Porque lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Vamos hasta son las 11:10. No vi el reloj. ¿Cuánto? Mano, vamos estos 10 minuticos. Aún pienso que es el capítulo del Evangelio. Primera de Corintios capítulo 9. Pienso que este capítulo, si queremos saber del Evangelio de Cristo, es un capítulo donde podemos deleitarnos, donde Pablo habla del Evangelio en gran manera. Primera de Corintios capítulo nueve, sí. Primera de Corintios capítulo 9, comencemos del versículo 12. Viene hablando del Evangelio el apóstol Pablo. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Viene hablando de la parte económica, donde Pablo no había ejercido el derecho de ellos de cobrar, de que les dieran dádivas por causa del Evangelio. Pablo dice, yo no he reclamado ningún derecho. He venido a predicar el Evangelio de una manera gratuita. Él dice, yo con mis manos he trabajado. Claro, habían otros hermanos que le donaban a Pablo para sus necesidades, para otros hermanos. Él dice, pero yo de ustedes no he mandado nada para no poner obstáculo al evangelio. Mire que los hermanos que más le ayudan a Pablo
eran justamente estos hermanos de Macedonia, las iglesias de Macedonia que dicen que estando él aquí en Corintios, estos hermanos de Macedonia le enviaban a él para su sustento, porque él vivía el evangelio. Claro, también trabajaba, pero él dice que no pidió este derecho, sino que al contrario, dice, y el propósito de él era no colocar ningún obstáculo al evangelio. Muchas veces somos obstáculo para el evangelio. Nosotros mismos como iglesia, los que fuimos llamados a predicar, a ganar almas para Cristo, muchas veces somos los que primero estorbamos la obra de Dios. Muchas veces con nuestra mala conciencia, con nuestra forma de vida, con nuestra lengua. Dice, dice que la arrogancia y la altivez de corazón es el mal camino, que Dios aborrece la boca perversa, Dios aborrece el pecado, que debemos realmente ponernos delante de Él, identificar, clamarle al Señor, yo quiero ser un hombre santo, confesar ese pecado y apartarnos de Él. Pensaba en esa palabra que el Señor le dice a Pedro, porque Satanás os ha pedido para zarandearos. Pero ¿quién oró por él? Cristo ora por nosotros. Yo he orado por ti, que tu buen ánimo no falte. He orado por ti, que tus buenas obras. Mire que muchas veces nos preocupamos y nos enfatizamos mucho en ese aspecto en cuanto al pecado. Yo debo hacerlo y la conciencia me acusa y nos sentimos mal con el pecado y comenzamos a luchar en nuestras fuerzas. Cuando el Señor le dice, yo he orado por ti, que tu fe, Señor, perdóname porque cuánto tiempo he tratado de luchar con estas cosas y no he obtenido ningún resultado. Y Pablo dice, lo que quiero hacer, no lo hago. Pero lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. ¿Por qué? Porque es que no soy yo, es el Espíritu Santo. Entonces cuando come, ay Señor, gracias porque tú me estás diciendo es que busque de Dios, busque la palabra de Dios, que me llene de fe. Porque cuando estoy lleno de fe, entonces Dios es el que lucha y me lleva a ganar la victoria sobre el pecado y no ser obstáculo para el evangelio. Mire que muchas veces somos obstáculo para el evangelio, hasta ahora en las buenas intenciones, porque de pronto el Señor trajo necesidad económica a alguno de mi familia y yo como soy bueno, yo quiero ir a solucionarle esa circunstancia a esa persona porque está pasando necesidades, mire que, y cuando si Dios está haciendo la obra en él, es trayéndole esas necesidades económicas, y yo me paro allí y quiero quitarle lugar a Dios y le voy a ayudar a la persona, cuando Dios está haciendo la obra es en medio de esa necesidad. Por eso es tan necesario vivir nuestras vidas guiadas por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sí nos va a dar sabiduría, nos va a frenar cuando vamos a hacer algo que aparentemente es bueno, pero que no es la voluntad de Dios. Porque puede ser que algo no sea pecado, pero si no es la voluntad de Dios, direccionados, guiados, llenos del Espíritu Santo. Porque ahí es donde Dios nos va a dar el discernimiento para escoger el bien y el mal, la voluntad de Dios o lo que no es la voluntad de Dios. Versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan el Evangelio. Versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Tremenda oración. Prefiero morir antes que alguien desvanezca esta mi gloria. ¿Por qué Pablo le utilizó tanto al Señor? Porque él realmente tenía puesta su mirada en el Señor Jesucristo.
porque prefiero morir antes de que el nombre de Cristo sea blasfemado. ¿Cuántas veces hemos hecho esta oración? Señor, mejor corta mi vida si yo es el de obstáculo para el Evangelio, porque prefiero morir antes que yo deje de predicar el Evangelio. Un deseo genuino de querer que la palabra de Dios corra y sea glorificada y que en cuanto a mí, guárdame, Señor, guíame realmente a morir a mis deseos, a mis pensamientos, a mis supuestos derechos, porque somos siervos de Cristo y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, porque prefiero morir antes que alguien desvanezca esta, mi gloria, porque para mí el vivir y el morir es ganancia. Decisiones radicales en nuestras vidas. Ojalá que podamos orar de esta manera. Señor, guíame que prefiero mejor que tú me lleves si tú sabes que yo voy a ser causa de tropiezo para el Evangelio de Cristo. Si yo voy a blasfemar el nombre de Cristo, Señor, córtame, llévame a tu presencia. Pablo dice, prefiero morir antes que el Evangelio sea vituperado, porque sea o en vida o en muerte, que el nombre de Cristo sea magnificado, dice Pablo allí en Filipenses, que el nombre de Cristo sea exaltado con nuestras vidas, con nuestra mente y con nuestro corazón. Versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Esa palabra necesidad es impuesta una carga en el corazón, una carga santa, no una carga mala. Eso me habla de el amor por las almas perdidas. Cuando predicamos el Evangelio, es necesario hacerlo con amor. ¿Realmente amamos las almas perdidas? ¿O amamos más el que dirán? ¿O amamos más los prejuicios? Yo ya prejuzgué a esta persona que va a creer o no va a creer. Y entonces yo soy tan sabio como Dios, identifico cuál sí y cuál no. Esa es una necesidad. Señor, guíame, ayúdame, que esa carga esté en mi corazón, que el deseo genuino de mi corazón sea ganar almas para Cristo. Y entonces tendré que hacer ajustes. Si no tengo el tiempo, si el trabajo me impide, mano, cuando yo tengo un deseo genuino en mi corazón, ¿usted cree que Dios es corto para traer un trabajo así sea, así no venga con la misma remuneración que el otro? Pero muchas veces tenemos que hacer ajustes. Y si hay un deseo genuino en el corazón, el Señor dice que el que viene a Él con un corazón contrito y humillado, Él no le echará fuera. Si queremos ganar almas, si ese es el deseo más ferviente de mi corazón, que haya esa necesidad, que haya esa carga, Señor, yo quiero ganar almas para Cristo. Dame sabiduría en este día para acercarme a la persona que tú tienes para que yo le hable. Movámonos donde Dios está obrando. Por eso es tan importante la guía del Espíritu. Si andamos en la carne, apague y vámonos. No hay nada, porque el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala la comisión me ha sido encomendada. Pablo es un hombre que amaba las almas de Cristo. Aún en Filipenses dice que algunos predicaban el Evangelio por ponerle carga al mismo Pablo, por ser tropiezo a la vida de Pablo. Y Pablo dice, pues si alguno está anunciando el Evangelio, o por envidia, por lo que lo quiera hacer, el hecho es que están predicando el Evangelio sin importar lo que me hagan a mí. En esto me gozo y me gozaré. Aún, porque muchas veces nos preocupamos por lo que me hacen a mí. Y el enfoque de nosotros debe ser que el Evangelio sea predicado. Claro, el que lo hace de buena voluntad tendrá recompensa. El que lo hace de mala voluntad también. Indudablemente. ¿Hay una recompensa? ¿Grande o pequeña? No lo sabemos. Lo sabremos cuando estemos en su presencia. El punto es que sí va a haber vamos a ser puestos bajo autoridad, bajo algo pequeño o bajo algo grande en un futuro. Los talentos. ¿Cuántas ciudades?
¿Fuiste fiel en lo poco sobre mucho? Hay muchas cosas que no sabemos ni nos interesan. Lo que sí sabemos es que el Señor dice en este momento que trabajemos por esta recompensa, por este galardón. Claro, y Moisés dice que él renunció a todo porque estaba su mirada puesta. Esto sí es bueno. Es un deleite trabajar por esta recompensa espiritual. Mira lo que dice el versículo 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Cuántas tarjetas amarillas tiene un árbitro? El árbitro tiene una sola tarjeta amarilla y una sola tarjeta roja. Y entonces, ¿cómo presenta 5 veces la misma tarjeta? En la obra del Señor no hay competencia. No es que la corona allí va a ser para uno solo. No hay competencia. Cada quien vive su vida con el Señor y el Señor tiene su propia recompensa para cada uno de nosotros. Nosotros no hay competencia. Nos gozamos cuando un hermano está creciendo en la fe. Debe ser ese el anhelo y el deseo de nuestro corazón. Nos gozamos cuando vemos hermanos que vienen creciendo atrás y que ojalá podamos abrirle pista para que hagamos la obra de Dios como lo hacía Pablo. Pablo animaba a los hermanos. ¿Cómo trataba a Pablo? ¿Cómo trataba a Timoteo? Pablo jamás dejó dos puntos fundamentales en su vida, que son finalmente la gran comisión. La gran comisión es, por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles que. Entonces, Pablo se enfocó en ganar almas para Cristo, pero también Pablo se enfocó en los hermanos que venían, porque Pablo un día fue quitado del ministerio que hizo Timoteo. Pablo se preocupó solamente por hacerlo él o preparó hermanos. Nosotros debemos preparar hermanos, hacerlo uno sin dejar de hacerlo, porque muchas veces nos enfocamos solamente en el Evangelio y no es que esté malo, está bien, pero Pablo nunca dejó de hacer, de animar a los hermanos para crecer. En esos dos aspectos dice Filipenses que él se gozaba, en que se predicara el Evangelio y en que los hermanos fuéramos creciendo en la fe. ¿Quién predica mejor el Evangelio? ¿El inmaduro espiritual o un creyente maduro en la fe? Es indudable que la persona que está con Cristo, que está creciendo, va a hacer la obra de Dios conforme a la voluntad de Dios, conforme a su propósito. Hay recompensas. ¿El trabajo del Señor es en vano? Él dice, no es en vano. Esforzados. Eso sí, tenemos que ser esforzados y valientes. El Señor Jesucristo dice, mi Padre trabaja, yo trabajo. Nosotros fuimos llamados a estar con pereza, a trabajar, a levantarnos muy de madrugada. Con mi alma te he deseado, y entre tanto que dure el espíritu dentro de mí madrugaré a buscarte, a buscar su voluntad, a ser un hombre esforzado y valiente, como se le dijo a Josué. A Timoteo también le dijo lo mismo. Esfuérzate en la gracia, tu hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo y lo que hace mediante muchos testigos, esto pasa a otros. Ese es el Evangelio. Hablamos de Cristo, predicamos de Cristo, ganar almas para Cristo y también preparamos a otros que vienen detrás. Porque un día nosotros vamos a ser quitados. ¿Y dónde están los que prepararon? Moisés hizo la obra, preparó a Josué. Josué a quién preparó. Y José fue un hombre de Dios. Pero detrás de José, las generaciones después de José no fueron generaciones que sirvieron al Señor. Es una responsabilidad grande y comienza en el liderazgo. La manera que yo no pierdo ninguno de los dos estándares, columnas de la iglesia local. La predicación del evangelio y el crecimiento de los hermanos. Es algo que debe ir ahí de la mano porque se necesita el uno con el otro si queremos ser iglesias con una visión conforme a la voluntad de Dios. Padre, en esta mañana damos gracias por tu precioso evangelio. Gracias, mi Señor, porque nos muestras la responsabilidad que tenemos delante tuyo
Ayúdenos, Padre Santo, a tener siempre presente en nuestra mente que el Evangelio es poder de Dios, Padre. Y cuando yo abro mi boca para predicar el Evangelio, es el poder tuyo y el poder tuyo es infinito. El poder tuyo es por encima de todas las cosas. No hay nada imposible para ti, no hay nada difícil para ti, Padre. Hoy clamamos, Padre, porque nos guíes a ser hombres y mujeres de fe, que anhelemos en nuestro corazón ganar almas para Cristo, porque haya disposición en nuestro corazón aún de preferir morir antes de que tu nombre sea blasfemado, Padre. Guíanos a estar preparados para presentar defensa del Evangelio. Guíanos a permanecer en esa comunión del Evangelio, Padre. Guíanos a hablar a otros de Cristo. Y guíanos, Padre Santo, a ser también hombres que animen a otros a que crezcan en su fe, a que se preparen, a que juntos hagamos la obra de Dios en unidad, en amor, conforme a tu propósito y en tu dirección. En el nombre de mi Señor te damos gracias, Padre Santo. Amén. Las dos peticiones de Pablo en Filipenses eran la comunión del Evangelio y la segunda era el versículo 9, que el amor abunde más y más en cada uno de nosotros. Qué hermoso poder tener estas peticiones en nuestro corazón cada día. El amor abundando en la iglesia y el Evangelio abundando en la iglesia.